Bienvenidos a Aula SEMS HD. En esta sesión platicaremos sobre los conceptos de movimiento y la rama de la física que se encarga de analizar lo que interpretamos como movimiento. Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿por qué se mueven las cosas? ¿La Tierra se mueve? ¿Qué tan lejos puedo llegar? ¿Cuánto puede que dure el viaje de una persona en un automotor? Y además surgen otras interrogantes como, ¿qué tan rápido o veloz puedo ser yo al moverme? ¿Cómo se calcula el movimiento de los cuerpos? ¿Por qué caen las cosas al suelo? O la famosa afirmación de Galileo Galilei, y sin embargo, se mueve. Les recomendamos tener a la mano su cuaderno de notas y sobre todo, muchas ganas de experimentar. Esto es Aula SEMS HD. ¡Comenzamos! Bienvenidos al curso de Física 1. Este es el primer parcial, Física 1 de cuarto semestre. Vamos a revisar el tema de cinemática. Aristóteles decía, es el cuerpo moviente el que aporta la forma, que es principio y causa del movimiento, bien sea como sustancia, cualidad, cantidad o desplazamiento. El movimiento, según Galileo, los objetos se mueven con velocidad constante, en línea recta, cuando no actúa sobre ellos un agente externo. El movimiento, decía Newton, un cuerpo que está en movimiento es un cuerpo sometido a una fuerza constante de roce o fricción que es capaz de frenarlos progresivamente. Los cuerpos móviles mantienen su movimiento rectilíneo a una velocidad constante, mientras otra fuerza no actúe sobre él. El movimiento, para algunos teóricos de la era moderna, solo es un cambio de posición de un objeto en relación al efecto de un agente externo que lo obligue a cambiar su estado de reposo aparente. Para ti, ¿qué es el movimiento? Gracias, cuídate mucho y quédate en casa. En la historia de la humanidad, las personas siempre han tenido la curiosidad de saber por qué se mueven las cosas. Aristóteles decía que un cuerpo permanece en reposo hasta que su voluntad sea moverse. A esta afirmación se le denominó movimiento. Los primeros investigadores de esta rama del conocimiento le llamaron mecánica. Y más de 2000 años después, estas ideas fueron demostradas por Galileo Galilei, que en su libro De Motu, en 1590, reunió ideas sobre el movimiento y la caída de los cuerpos. Esto cambió radicalmente la forma de estudiar el movimiento, pero Galileo se esforzó por cambiar el pensamiento humano en este tema. Te invitamos a conocer cómo el estudio del movimiento fue cambiando la historia de la humanidad. Física 1. Descripción cinemática de movimiento. Vivimos en un mundo de constante movimiento. Se mueve la Tierra, el aire, los planetas, el agua del mar. Si conocemos y controlamos el movimiento de los cuerpos, podemos utilizarlos en nuestro beneficio. Decimos que un cuerpo se mueve si cambia de posición o de lugar. Recordemos, la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen. La mecánica se divide para su estudio en dinámica, cinemática y estática. La dinámica estudia las causas que producen el movimiento. Estática estudia los cuerpos en equilibrio. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin ocuparse de las causas que lo producen. Trayectoria es la línea que describe un cuerpo en su movimiento. Movimiento rectilíneo uniforme. Si la línea de la trayectoria es recta, el movimiento circular es periódico, es a razón de 360 grados. Rapidez expresa la distancia recorrida por un cuerpo en el tiempo transcurrido. Velocidad expresa el desplazamiento de un cuerpo en el tiempo transcurrido. La distancia es el espacio recorrido por un cuerpo en determinada dirección. El desplazamiento es el espacio recorrido por un cuerpo en determinada dirección. Ejemplo,
El maratón en la Olimpiada de 1936, en un recorrido de 42 kilómetros y 194 metros, fue ganado por un muchacho japonés que hizo un tiempo de 2 horas, 29 minutos, 19 segundos. ¿Cuál fue su rapidez en kilómetros por hora? Muy sencillo, vamos a anotar los datos. Tenemos que hay 42 kilómetros con 194 metros. Vamos a tener en total una distancia en kilómetros de 42.194 kilómetros. Un tiempo. Si tenemos 2 horas, 29 minutos y 19 segundos y todo lo convertimos a segundos, tú vas a tener una cantidad de 8.959 segundos. El tiempo, entonces, de segundos lo vas a convertir a horas. Recuerda las clases de conversión de unidades que viste en la primera unidad. Entonces, lo único que tendrás que hacer es dividir 8.959 segundos entre 3.600. Y eso te va a dar en total en horas 48.861 horas. La fórmula: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Sustituyes los datos. La velocidad que obtuviste o vas a obtener será igual a dividir la distancia en kilómetros entre el tiempo en horas, dándote como resultado 16.954 kilómetros sobre hora. Puedes ver que es muy sencillo, así es que sigue las instrucciones de salud. Quédate en casa. En la descripción aristotélica del movimiento, era fundamentalmente importante la distancia de un objeto a un lugar propio. Galileo Galilei rompió con el concepto tradicional y se percató que el tiempo era el ingrediente que faltaba en la descripción del movimiento. Sin embargo, tanto distancia como tiempo constituyen la base de los 3 conceptos necesarios para describir al movimiento: rapidez, velocidad y aceleración. Física 1. Aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo. Si la velocidad aumenta, la aceleración es positiva. Si la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Ejemplo: un automóvil viaja con rumbo al pueblo mágico de Real del Monte. Se desplaza con una velocidad de 20 metros sobre segundo y llegando al corredor de la montaña aumenta su velocidad hasta 40 metros sobre segundo en un tiempo de 4 segundos. Encontrar su aceleración. Datos: velocidad inicial 20 metros sobre segundo, velocidad final 40 metros sobre segundo, tiempo 4 segundos. ¿Cuánto acelera? La fórmula muy sencilla: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Sustitución: 40 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo entre 4. Esto nos va a dar como resultado 5 metros sobre segundo al cuadrado. Genial. Gracias. Cuídate mucho y sobre todo, quédate en casa. Fue Galileo quien introdujo por primera vez el concepto de aceleración y descubrió el movimiento de los cuerpos que son atraídos hacia el centro de la Tierra y que hoy conocemos como gravedad. Te invito a que conozcamos más sobre los trabajos de Galileo y la caída de los cuerpos, la aceleración gravitacional y los modelos matemáticos que se obtuvieron tiempo después. Espacio común de la educación media superior. Caída libre, aprendiendo desde casa. La caída libre. Imagina que estás en lo alto de un edificio y arrojas una bola de boliche, de igual manera una caja de cartón al mismo tiempo. ¿Cuál de los dos crees que llegue al suelo primero? Respuesta: por supuesto. Si en el momento de arrojar los objetos no existiera ningún agente externo como lo es el aire o cualquier otra sustancia, caen verticalmente al mismo tiempo, así como propuso Galileo y comprobó 300 años después David Scott.
Con esta respuesta podemos adentrarnos a lo que es caída libre de los cuerpos. Gravedad. Todos tenemos referencia del término gravedad. Sin embargo, tenemos que recordar que es nuestra magnitud de aceleración hacia el centro de la Tierra, la cual está estandarizada con un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Recordando un poco de vectores, cuando el sentido es hacia arriba, son negativos. Los de sentido contrario son positivos. Como la gravedad tiene dirección al centro de la Tierra, el signo positivo se hace presente. Entonces, gravedad es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Fórmulas. Las fórmulas generales para la caída libre son: la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más el producto de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. También tienes que la altura la puedes obtener restando la velocidad final al cuadrado con respecto de la velocidad al cuadrado inicial. Todo eso lo vas a dividir sobre 2 veces la gravedad. Asimismo, la altura se puede obtener de la diferencia de la velocidad final con respecto de la velocidad inicial dividida entre 2 y multiplicada por el tiempo. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad final al cuadrado es igual a la suma de la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura, teniendo como literales altura, la letra H, velocidad final con BF, velocidad inicial B0, gravedad G y tiempo con T. Aplicación. Vamos a hacer un problema donde tú vas a imaginar un coco que cae desde lo alto de una palmera que tiene una altura de 20 metros con respecto del suelo. ¿Qué tiempo tardará en caer? Vamos a identificar los datos que nos genera la aplicación. Tenemos la altura 20 metros, velocidad inicial es 0 porque cae desde el reposo. La aceleración hacia el centro de la Tierra es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál será el tiempo? La fórmula que podemos utilizar sería: altura es igual a velocidad inicial por tiempo más el producto de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Analizando los datos, podemos observar que podemos obtener el tiempo con la fórmula número 1. Vamos a la fórmula. Dice, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Aquí vamos a sustituir los valores en la fórmula encontrando la reestructuración de la misma, consecuencia de la velocidad final. Digamos que la altura va a ser igual a ¿qué? Al producto de la velocidad inicial por el tiempo, que es 0 porque parte desde el reposo, más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Si tú analizas la fórmula, vamos a obtener lo siguiente. ¿A partir de qué? De un despeje, quedándonos de este modo. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Una vez que has realizado el despeje del tiempo, obtenemos una nueva ecuación. Observa, si la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, entonces 2 va a multiplicar a la altura y eso será igual a gravedad por tiempo al cuadrado. Sea pues que lo que estamos buscando nosotros es el tiempo. Entonces, como la gravedad está multiplicando, pasa a dividir. Exacto, así nos va a quedar. Entonces, que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre el valor de la aceleración gravitacional hacia el centro de la Tierra. Realizas la operación sustituyendo los valores en la ecuación y vamos a tener lo siguiente. Si nuestra fórmula dice que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad, esto será, una vez sustituido, 2 por 20 entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, teniendo como resultado que 2 por 20, 40, entre 9.81, vas a obtener como resultado 4.07. Vas a tener unidades idénticas, las cuales vas a eliminar, que son los metros. Metro por metro se elimina, ¿sí? Radicalizamos esos segundos al cuadrado con respecto a la raíz. Realizamos la operación y tendremos que el tiempo es igual a 2.01 segundos. Sencillo, ¿verdad? Hasta el momento
Has observado movimientos horizontales y verticales, siguiendo trayectorias rectilíneas. Pero, ¿qué sucede con los objetos que se lanzan a diferentes ángulos respecto del horizonte? ¿Qué ocurre con los proyectiles? Un proyectil es cualquier cuerpo que se lanza o proyecta por medio de alguna fuerza y continúa en movimiento por inercia propia. En ausencia de gravedad, el movimiento de un proyectil sería bastante sencillo. Se movería con velocidad constante. Pero la gravedad complica las cosas. Debido a ella, un proyectil se acelera y su movimiento es complicado y diferente cada instante. Para entenderlo, es posible separarlo en dos partes, la horizontal y la vertical. Te invitamos a estudiar cada una de estas partes componentes en forma individual y luego se combinarán ambos resultados. Física 1. Tiro horizontal, lanzamiento horizontal o lanzamiento de proyectil. ¿Te has preguntado cómo un avión contra incendios deja caer el agua para mitigar el fuego en un área específica de un bosque? ¿Cómo dejar víveres a los soldados en una misión desde un avión en ciertas coordenadas? El lanzamiento horizontal tiene mucho que ver ante estas situaciones. La velocidad inicial que se le brinda al proyectil es perpendicular a la gravedad. El movimiento transcurre en un plano, por lo que se necesita de dos coordenadas, X y Y. Se hace desde cierta altura sobre el nivel del suelo. No se toman en cuenta factores como la resistencia del aire ni fluctuaciones en el valor de la gravedad. La rapidez con la que sale el proyectil se mantiene durante toda la trayectoria hasta llegar al suelo. Las fórmulas son para movimiento horizontal y movimiento vertical. Para calcular la rapidez del cuerpo o el desplazamiento total del cuerpo. Te damos un ejemplo. Un arquero que se encuentra en la cima de una torre dispara una flecha horizontalmente con una velocidad de 175 metros sobre segundo. Si la altura de la cual se dispara es de 115 metros, calcula el tiempo que tarda en caer y la distancia a la que la flecha llega al soldado. Teniendo como datos la velocidad inicial en cero, la distancia en el plano de Y, que es 115 metros, que viene siendo la altura, la gravedad o aceleración hacia el centro de la Tierra, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué vas a despejar? La velocidad horizontal y el tiempo. Como puedes observar, en las fórmulas tendrás entonces la distancia horizontal será igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Y para la coordenada Y, pues despejar T a partir de la fórmula donde te dice que la distancia vertical es igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado, quedándote de este modo. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia vertical sobre la gravedad. Después vas a sustituir y realizar los cálculos. Tú vas a calcular el tiempo que tarda en caer la flecha a partir de la fórmula ya revisada y los datos. 2 por 115 metros entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto te va a dar como resultado 4.84 segundos. Y la distancia a la que llega la flecha será igual a la distancia horizontal, la distancia en X, que es igual a la velocidad horizontal por el tiempo que tarda la flecha en desplazarse en el plano de X. Sea entonces que vas a multiplicar 175 metros sobre segundo por 4.84 segundos, dándote como resultado 847 metros. Muy sencillo. Sigue las instrucciones de salud. Quédate en casa. En esta era de los viajes espaciales, es más preciso decir que todo lo que sube
tiene que bajar, porque hay una rapidez crítica más allá de la cual un objeto es capaz de vencer la gravedad y escapar de la Tierra. A esta rapidez crítica se le denomina velocidad de escape y está muy relacionada con la velocidad tangencial y la velocidad circular. Los invito a que revisemos el siguiente material donde nos explicarán con algunos ejemplos y actividades muy sencillas la velocidad de escape. ¿Cómo están, queridos amigos? Una vez más aquí en Aula SEMS HD, el increíble profesor Tintín. Pues bien, hemos estado hablando de Galileo, del movimiento, el movimiento oscilatorio, cómo Galileo empezó a medir, sí, a medir y comparar. Pues resulta que un día Galileo se encontraba muy joven Galileo, estaba en la iglesia ahí de Pisa, ahí en la catedral de Pisa en Pisa. Estaba tan aburrido él, porque siempre estaba observando. Y de pronto empezó a ver que ahí donde él estaba, abajo de donde él estaba, un péndulo, sí, un candelabro se movía, oscilaba de lado a lado. Galileo empezó a preguntarse, ¿qué sucedería si pudiese medir la duración de ese evento, de ese péndulo que se movía? Así es que se le vino a la cabeza una idea sensacional, sí, y nos ayudó después a encontrar algo que nosotros le llamamos fuerza de escape. La fuerza de escape es el principio del movimiento circular, de la fuerza centrípeta y de muchas cosas más. Y hoy, esta mañana, este día, esta tarde, esta noche, nosotros vamos a hacer este experimento muy sencillo para que sorprendas a tus amigos haciendo este pequeño experimento. Checa tú bien que es una cubeta vacía, no tiene nada, solamente polvo. Sí, la cubeta vacía, y le vamos a poner agua, sí, agua cristalina, agua le vamos a poner aquí. Observa bien, esa agua que le vamos a poner aquí. Muy bien, sí, mucha agua, así es. Le ponemos agua y observa bien lo que vamos a hacer. ¿Cómo decía Galileo? Que había que aplicarle una fuerza, ¿sí? Con respecto a qué? A una distancia. Esta fuerza ejercida desde el centro. Nosotros lo vamos a hacer aquí con esta cuerdita. Y mira, observa bien. Esto tiene agua. Mucha atención, porque nosotros vamos a hacer que gire esto. Y la fuerza de escape es lo que va a hacer que el agua se mantenga ahí. Mucha atención, porque lo vamos a hacer. Es muy divertido. Acuérdate, la fuerza centrípeta, fuerza de escape, ¿sí? Movimiento circular, oscilatorio, péndulo, todo eso que has visto en tus clases de física y que vas a ver una vez más aquí con el increíble profesor Tintín. Mucha atención, porque mira lo que vamos a hacer. Es algo muy interesante. Le vamos a girar, mira. Observa. ¿Qué? Aquí el agua no se ha ido. Sí, aquí tenemos agua y la vamos a seguir moviendo. Mira. ¿Qué tal? No se cae. ¿Por qué? Por la fuerza que sale del centro hacia las orillas, hacia la curva. La cuerda viene siendo el radio de un círculo. Recuerda que si lo viste aquí en Aula SEMS HD es porque es posible, porque la ciencia también, sin embargo, se mueve. ¡Hasta la próxima! Recuerda, el increíble profesor Tintín en Aula SEMS HD. Hemos llegado al final de esta sesión de Aula SEMS HD. Y si aún tienes dudas, acércate con tu docente o escanea este código QR donde encontrarás información que te ayudará a reforzar estos conocimientos sobre la física. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale like y activa la campanita de notificaciones para que estés al día con todos los videos de Aula SEMS HD. Y recuerda cuidarte y cuidar a tu familia. ¡Hasta pronto! Bye. Hola. Estudiar desde casa no significa estudiar solo. De forma online, puedes compartir con tus compañeros y profesores. Podrás aprender de una forma más sencilla y resolverás todas tus dudas, además de sentirte acompañado. ¡Nos vemos!